En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios en segunda carta de Corintios, capítulo 5, desde el 1 hasta el 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Señor, queremos suplicarte que hables a nuestras vidas, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, Padre, y que podamos estar dispuestos a recibir de ti, Señor. Padre, que no hayan estorbos en el ambiente ni en nuestras vidas, Señor, y que podamos anhelar más de ti, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. El tema para hoy es el hombre espiritual. Amén. Y esta cita habla de muchas cosas, sobre todo la condición del pueblo de Dios, quiénes somos, cuál es su condición, hacia dónde va y cuál debe ser el anhelo. Y quizás la frase clave o la palabra clave de todo este pasaje que hemos leído es el versículo 8, al final, el versículo 9, perdón. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Entonces, ¿cuál es el anhelo del corazón de aquel que es hijo de Dios? Pues serle agradable al Señor, y para eso es necesario convertirnos en hombres espirituales. Ahora bien, el hombre espiritual, ¿qué será? ¿O cómo conceptualizamos o cómo entendemos todo esto de ser un hombre espiritual? Entiéndase, cuando se dice hombre, es hombre y mujer. Amén. Entonces, ¿qué es ser un hombre espiritual? Y para eso hay muchos componentes, y quizás a manera de ejemplificarlos a la luz de la palabra, pues se han tomado algunos versículos para que nosotros tengamos el entendimiento. Y una cosa sí hay que tenerla claro, que el hombre espiritual no es aquel que solo tiene una actitud reverente al Señor, no es aquel que solo se maneja con buen comportamiento, no es aquel que en cierta manera a simple vista se ve una persona ya restaurada, sino que un hombre espiritual debe tener algunos hechos en su vida que son muy personales, y son muy personales en cuanto a la presencia o a la comunión con Dios que debe de existir. En ese sentido, nosotros debemos de entender que para ser hombres espirituales el primer paso es ser nacidos de nuevo. Amén. Amén, hermano. Entonces, si somos nacidos de nuevo, entonces
ya tenemos ese avance, ya lo tenemos ganado y podemos decir que lo demás ya va a venir y va a caer por su propio peso. Pero, ¿qué es ser nacido de nuevo? ¿Usted ya sabe qué es nacer de nuevo? Entonces veamos, quizás lo van a proyectar ahí, pero se lo voy a parafrasear para que se entienda la idea. Juan 3:3, y esto tiene que ver con Nicodemo. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y usted ya conoce ese pasaje. Nicodemo le pregunta algo totalmente fuera de contexto al Señor. Le dice, ¿cómo es posible que vamos a volver a entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer? Y Jesús en cierta manera le da una exhortación a Nicodemo y le dice, tú siendo conocedor de la palabra, no entiendes lo que te estoy diciendo. Y Jesús le explica. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Porque nacer de nuevo, si lo leemos, ¿qué será? Y realmente cuando vemos el significado de esa palabra nuevo, eso nos está hablando de arriba. Es decir, si no naces de arriba, si no naces de donde está tu origen, si no naces de donde fuiste llamado, si no naces y no anhelas las cosas de arriba, entonces no puedes ver el reino de Dios. Y ese es uno de los puntos más importantes quizás en esta noche, porque nosotros anhelaremos las cosas de arriba, las cosas de donde nosotros vinimos a esta tierra. ¿O cuál es nuestra búsqueda? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestro propósito acá en esta tierra? Hoy que estamos en Cristo tenemos un propósito y seguramente cada uno de nosotros ya sabe cuál es el propósito de nuestras vidas acá en este mundo. Y si no, pues es de comenzar a tener más comunión con Dios para tener claridad. Porque así como una empresa que no tiene misión ni visión, no tiene valores, una empresa que no tiene nada de eso, no sabe para dónde va, no sabe a dónde quiere ir, no sabe cómo empezar. Pero ahora en Cristo, nosotros sabemos o debemos entender de dónde venimos, qué hacemos acá y para dónde vamos. Si no sabemos esto, entonces seguramente es necesario nacer de nuevo. No solo haber confesado al Señor Jesús como nuestro Señor y único Salvador, sino una vida de progreso, y este progreso es un progreso espiritual. El hombre espiritual no es aquel que va a andar 10 centímetros caminando en el aire. El hombre espiritual no es aquel que va a tener un brillo blanco, una luz blanca, vestiduras blancas, alas. No es eso. El hombre espiritual no es aquel que es todo ceremonioso y todo, es que el amor de Dios es increíble. No es ese. Vamos a entender más adelante que un hombre espiritual es esforzado y busca las cosas de Dios, por eso es esforzado, porque nosotros hoy somos nuevas criaturas, hermano. Y es más, las cosas viejas que estuvieron en nosotros pasaron y van pasando. Pero ¿cuál es la situación acá? Que nosotros somos nuevos, pero estamos viviendo en un mundo viejo, en un mundo que está contaminado, en un mundo que hace que nuestros pies se ensucien. Por tanto, es necesario que nuestros pies sean limpiados. Amén. ¿Recuerda eso? Entonces, muy importante que el hombre espiritual primero, y lo más importante, es que haya nacido de nuevo, o al menos que haya entendido que es nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, si no naces de arriba, si no naces de Dios, si no hay en ti el Espíritu Santo, si no dejas obrar al Espíritu Santo en tu vida, entonces no puedes ver el reino de Dios. Amén. Bien serio está. Hoy le prometo que no va a haber nada para reírse. Amén.
Entonces, cuando hay un nacimiento espiritual, ¿sí? Cuando ya hemos entendido qué es esto, entonces ese nacimiento espiritual o ese nacer de nuevo nos lleva ¿a qué? A comenzar a vivir una vida espiritual. Amén. ¿Y qué es una vida espiritual? Veamos Gálatas 5:16. Y eso sí que está bien fuerte. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, nacimiento espiritual o un nacimiento nuevo nos lleva a una vida espiritual. Y como una vida espiritual, uno de los pasos o uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta es lo que dice este versículo: no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando, quizás para que vayamos entendiendo la idea y saliéndonos un poco del contexto del significado de carne ahí, pero veámoslo en nuestros mismos cuerpos. Por ejemplo, ¿usted cree que es saludable dormir demasiado tiempo? Pero cuando un cuerpo está en esa condición y en esa necesidad, y el que tiene conciencia sabe que quizás eso no está bien, no le es saludable, pero lo hace. Amén. Es como el que se alimenta desordenadamente. No estoy hablando del que come mucho, no, del que se alimenta desordenadamente. Del que así como algunos que hacemos un buen desayuno, ¿cómo se llama? Continental, pancito tostado, cáscaras de naranja y un café sin azúcar. Amén. Y en el almuerzo, pollito asado, un tomate en rebanadas, con limón, sin sal, porque la sal retiene líquidos. Pero en la cena, cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando estamos ya delirando, cuando estamos babeando porque nos alimentamos bien, pero como no estamos acostumbrados a eso, porque no lo queremos aceptar, porque no queremos entender que es para nuestro bien, entonces en la cena venimos y lo que nos pongan enfrente, ahí ya no discernimos el bien y el mal para nosotros. Amén. Se lo cuento así porque a mí me pasa. Yo en el día y me mantengo, y cualquiera diría que disciplinado es para comer, pero en la cena es terrible. Entonces, si tengo conciencia de que ese comportamiento es dañino para mí, entonces ¿por qué lo hago? ¿Qué más hay que no me permite tener ese dominio? ¿Por qué en cierto tiempo, en el desayuno, en el almuerzo, sí me puedo controlar, pero ya en la cena ya no? ¿Y cuál es la diferencia? Que porque uno pasa muy ocupado en el trabajo y no piensa en el hambre. Eso no puede ser. Es decir, que si tuviéramos, en mi caso, que si tuviera una vida tranquila, toda la vida pasara comiendo. Amén. Entonces, ahora volvamos a esto, ya que me entendió el punto al que lo quería llevar. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que hay en su mente y en su corazón, en su interior? Porque materializar una acción es pecado, sí, pero haberlo pensado antes es igual pecado. Haberlo maquinado antes es pecado. Haber sentido algo indebido es pecado. Cuando en nosotros hay algo que sabemos que no le agrada a Dios, entonces estamos pecando. Ahora, es responsabilidad de cada uno de nosotros venir y lo más pronto posible estar a cuentas con Dios para que eso no siga sucediendo. Pero ¿en qué medida nosotros vamos a poder tener
Esa actitud la vamos a poder tener en la medida en que haya una búsqueda o un despertar para tener una vida verdaderamente espiritual. Y el ser espiritual no es que usted se va a abstener, no es que se va a encerrar en algún lugar, no es que le va a hablar a nadie, no es que se va a poner tapones en los oídos, se va a coser la boca, se va a coser los ojos y no va a ver, no va a hablar y no va a oír, como que fuera la figura de los tres monitos. No escucho, no veo, no hablo, algo así. Porque si es así, entonces de igual manera, aunque usted no tenga los sentidos completos, pero va a tener una conciencia que probablemente está contaminada. Tiene una naturaleza que todavía, aunque la boca esté cerrada, aunque el ojo esté cerrado, aunque el oído esté cerrado, por dentro maquina. O no es algo con lo que muchos luchamos, con los recuerdos. Y usted se fija, y un claro ejemplo de eso es la música. Cuando hemos sido contaminados por la música, ya sea de una manera directa porque hubo una decisión por contaminarse, o de una manera indirecta porque ni modo, estábamos en un ambiente y ahí teníamos que escuchar todo lo que ahí pasaba, por lo que sea. Pero las ataduras, por ejemplo, que tiene la música o el poder de la música en el hombre es demasiado fuerte. Y las ataduras que hayan sido creadas por la música, Dios por medio de su Espíritu Santo las puede romper, pero tiene que haber una disposición en nosotros. Porque la vida espiritual, ¿por qué muchas veces no avanza? ¿Por qué no avanza la vida espiritual? ¿Por qué no hay un renacer? ¿Por qué no hay un avivamiento en las vidas del pueblo de Dios? Porque, y recuérdese, hace unas semanas nos hablaban acerca del tiempo que se perdió, acerca del tiempo, de ese tiempo pasado donde ocurrieron cosas, y hoy que estamos en Cristo, creemos que por ese motivo las cosas tienen que estar bien. A fuerza, hoy que estoy en Cristo, todo tiene que estar bien. Pero ¿y las cosas que hicimos en el pasado? No solo que hicimos, porque seguramente ya pagamos el precio de nuestras malas decisiones, o seguramente lo estamos pagando el precio de nuestras malas decisiones. Pero ¿y esas cosas que en el pasado quedaron abiertas? Ese ciclo de pecado o ese ciclo de desorden que no se cerró, esos daños que se causaron en el pasado y que, pues sí, ¿verdad? Como nosotros no somos las víctimas, nos hemos olvidado de eso. Hemos dañado, hemos hablado, hemos actuado, pero como nosotros no hemos sido los afectados porque nosotros no nos hemos causado ninguna herida, entonces eso ahí está. ¿Y qué será? Que entonces hay una actitud en nosotros de querer ser verdaderamente agradables a Dios, pero por alguna razón no avanzamos. Y es por eso, porque ese peso todavía no nos deja avanzar. Ahí estamos, y así como que estuviéramos entrenando para algo, ¿verdad? En los deportes, hay unos deportes donde los deportistas se amarran un chaleco y detrás va un peso. Entonces ellos van corriendo, pero ellos lo hacen con un objetivo, desarrollar fuerza. Pero nosotros que queremos avanzar espiritualmente, ¿qué peso o qué chaleco tenemos puesto que no nos deja avanzar a la velocidad que quisiéramos? Y quizás no nosotros, a la velocidad que Dios quiere que avancemos. Porque, hermano, la venida del Señor está cerca y los tiempos son malos y nosotros no nos podemos quedar rezagados espiritualmente. Ahí está cantidad de palabra que se recibe. Tal vez la palabra usted no la necesita en estos momentos, pero así como David recogió las piedras del río, las recogió y los puso en su zurrón, en su maletín, en su bolsa, lo que quiera llamarle.
¿Por qué? Porque al momento de utilizarla, las iba a ocupar. Tenía 5 piedras. Amén. En el momento de la dificultad, enfrente de ese gigante, utilizó una. Ahora, ¿cuánta palabra tiene usted? Y cuando viene el problema, ¿cuántas piedras agarra para pelear contra el gigante? Amén. Entonces, muy importante la vida espiritual, de acuerdo a lo que dice Gálatas 5:16. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? De verdad, cuando nosotros permitamos que la obra de Dios en nuestras vidas se vaya perfeccionando. Y no sé si usted se ha fijado en eso, pero en ese versículo no se habla de que la vida va a ser perfecta. No, la obra de Él. Él sabrá qué obra tiene que hacer en nosotros. Y su obra la va a perfeccionar. Y el propósito de Él se va a cumplir. Pero está también en que nosotros le demos la oportunidad a ese Dios que es, sobre todo, ese Dios que es omnipotente, todopoderoso, ese Dios que es soberano, pero también es un Dios que no se va a acercar y no va a abrir una puerta a la fuerza. Amén. Entonces, vida espiritual. Si tenemos vida espiritual, después de haber tenido un nacimiento espiritual, tenemos una vida espiritual. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un andar espiritual. ¿Y qué es esto? Veamos Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, si tenemos un caminar espiritual, hermano, es decir, todo lo que hemos hablado hasta este momento, entonces en el momento de problemas, en el momento de pruebas, en el momento de la tentación, podremos ser fortalecidos espiritualmente. Y es lo que nos dice este versículo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su poder. Amén. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Amén. Entonces, es muy necesario que nosotros pongamos disposición para que en esos momentos venga esa fortaleza espiritual. ¿Quiénes tenían fortaleza espiritual? Podemos mencionar a un José, que en las dificultades, en el trato, ¿sí? José estaba aprendiendo. José estaba aprendiendo a dejar seguramente el orgullo, a dejar seguramente la vanidad, a dejar la autosuficiencia, a dejar de confiar en sus habilidades. Seguramente todo eso lo estaba aprendiendo José, pero también estaba siendo fortalecido espiritualmente, porque en cada una de las situaciones que José estuvo, cada una la supo afrontar, porque ya no era él poco a poco, ya no era el José que vivía en la casa de su padre, el José que se vestía de gloria, seguramente con su túnica especial, y hasta tenía un caminado un tanto especial, ¿verdad? Así como yo soy José. Amén. Sino que ya quizás era un José que se podía ver en su silueta que algo ya había cambiado en él. Y ese cambio fue acompañado y fue llevado con alguna especie de sufrimiento. Sufrimiento que ahora nosotros lo podemos ver a la luz de la palabra. Pero cuando José quizás estaba en esa situación, era solo José y el Dios, ese Dios que lo había creado a él. Y todos los demás que formaban parte o formaban parte de todo ese trato de Dios en la vida de José. Pero en cada uno José fue fortalecido en el dolor, en la prisión, en la servidumbre, en la tentación. Y aún
cuando llegó a ser el hombre, el segundo hombre más importante de esta tierra, ya no había orgullo, ya no había altivez, no había venganza, no había dolor, no había llanto. Ya era otro José, un José que ahora sí estaba preparado para recibir lo que Dios iba a permitir que sucediera en su vida. Amén. Entonces, fortaleza espiritual. Pero hay una cuestión muy importante. Si en lo humano nosotros necesitamos fuerzas, las fuerzas, ¿de dónde las saca nuestro cuerpo? Del alimento. Amén. Nosotros tenemos fuerza cuando nos alimentamos. Entonces, esa fortaleza se adquiere, o esa fortaleza espiritual se adquiere a medida que nosotros vamos anhelando el alimento espiritual. Juan 6:51. Dice el Señor Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Amén. Y ahí sigue hablando: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero veamos la primera parte de este versículo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, amén. Nuestro pan es Cristo, nuestro pan es la palabra de Dios. Entonces, ¿me va entendiendo cómo va la idea? ¿Cómo va en cierta manera la secuencia o la lógica de todo esto? Porque si usted el día de mañana no come, seguramente además de que va a estar hambriento y de mal humor, no va a tener fuerzas. Si usted el sábado no come, va a estar peor. Si el domingo no come, ya lo vamos a ver quizás un poco bien fit ahí. Si el lunes no come, lo vamos a comenzar a ver descompuesto, demacrado. Si el martes no come, seguramente lo vamos a ver con un aspecto peor que el del día lunes. Si el miércoles no come, se va a comenzar a notar que usted tiene problemas en su cuerpo. Y así, y así, y así. Entonces, no es necesario ser doctor para que si alguien se ha sometido a eso, decirle: usted lo que necesita es comer. Ahora, usted sabrá si tiene fortaleza espiritual, porque en la medida que usted se alimenta de la palabra, así es fortalecido. Pero si usted y yo no buscamos de Dios por medio de su palabra, o solo cumplimos con un ritual religioso, ¿sí? Entonces no estamos alimentándonos, porque es como que venimos a la mesa y solo vemos comer a los demás, y nosotros nos levantamos de la mesa sin haber comido. Porque aquí hay algo claro, hermanos, para todos nosotros que somos hijos de Dios, para todo el pueblo de Dios. Hay algo claro, que cuando hay un mensaje, en este caso, en el caso de nosotros, de un pastor o de uno de los hermanos que comparten la palabra, el mensaje es el mismo para todos, ¿o no? O usted, cuando el pastor le predica, usted ve el pastor Eduardo 1, y por aquí pastor Eduardo 2, pastor Eduardo 3, pastor Eduardo 4, pastor Eduardo 5, y cada uno dando un mensaje diferente, ¿verdad que no? Ve una persona, un pastor, una misma palabra, un mismo mensaje. ¿Y por qué no todos avanzan entonces? Porque la palabra que se le da es para bendecirlo. La palabra que Dios nos envía es para restaurarnos, para tener entendimiento, para saber que nosotros tenemos que aprender a ser diligentes en nuestra vida espiritual, y para entender también que nuestras convicciones deben ser cambiadas. Entonces, si el mensaje va hacia eso, y si es un solo mensaje, ¿por qué unos hermanos avanzan más que otros?
¿Qué es lo que hace la diferencia? No es la inteligencia, porque si por inteligencia fuera, muchos estuviéramos descalificados. Y los que le servimos al Señor, no nos jactemos, porque si en alguna manera hacemos algo para el Señor, no es por méritos propios y no es por habilidades, porque realmente Dios a lo peor de este mundo llama para avergonzar a los sabios. Entonces, cuando tenemos entendimiento de eso, no hay de qué jactarnos. No podemos decir que tenemos un nivel espiritual. No. Eso, la misma humildad o la falta de orgullo que haya en nuestras vidas va a hacer que Dios piense eso de nosotros. Pero nosotros no podemos decir nada bueno de nosotros mismos. Entonces, regresando al punto, usted se alimenta de la palabra de Dios, y si se alimenta, seguramente usted será fortalecido. Si usted tiene ese pasto verde que el buen pastor le ofrece, y si usted bebe de esa agua que el maestro le ofrece, esa agua de la cual usted y yo nunca tendremos sed, entonces seguramente estaremos fortalecidos. Es cierto, hermano, la palabra muchas veces es dura y nosotros quisiéramos hacernos como que no es con nosotros. Y comenzamos a querer jugar a niño bueno, niño malo. Ah, Señor, gracias porque nos hablas así y gracias porque esta palabra no es para mí. Es algo así como, Señor, gracias te doy porque me permites ofrendarte, ofrendo diezmo tantos días a la semana, soy aquí, soy allá, fariseo, y no soy como este publicano, pecador, horrible, deshonroso para su nación. ¡Qué barbaridad! Pero gracias, Señor, porque yo no soy como este. Y no es más digno o no es más del corazón sincero y contrito la oración del publicano, lo que usted ya conoce. Una persona que lo que le pidió a Dios fue que hiciera en él lo que él no podía hacer y que solo Dios lo podía hacer posible. Dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Pero ¿cuántos tendremos esa actitud? No como publicanos, sino la oración del publicano. ¿Cuántos estamos desesperados en esa silla para que ya se callen? Este nos está durmiendo. ¿Y por qué no vino el pastor ahora? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Amén. Entonces, mi hermano, sonría que Cristo le ama. Amén. Entonces, de verdad, anhelemos nosotros ser alimentados de esto. Pero mire, hay un requisito muy importante para alimentarse. Y ese requisito importante para alimentarse es tener apetito. Sí. Primera de Pedro 2:2. ¿Usted ha visto a los recién nacidos cuando tienen hambre? ¿Usted ya ha visto la frecuencia con la que los recién nacidos comen? Son unas máquinas, son unas termitas que lo devoran todo a su paso. Son como langostas que devoran las cosechas. Y dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice el propósito, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido no puede hablar, entonces se comienza a mover, comienza a llorar, amén, y a dar señales de que tiene hambre, y no le importa si es un niño que le gusta el pecho, pues la mamá tiene que ir, correr y ponérselo ahí, colgárselo. Y en un término más coloquial, guindárselo.
Amén. Y a los que no les gusta el pecho porque son niños, entonces el biberón. Y hay que irles a traer el biberón de 2 onzas primero y termina. Pero a la media hora, a las 2 horas otra vez. ¿Y qué tiene el niño? ¿Tiene un cólico? No, tiene hambre. A darle otra vez. Y así es todo el día. Y duermen 1 hora y cuando se despiertan a comer y a seguir comiendo. Ese es el ejemplo. Vea la sabiduría que un hombre como Pedro había alcanzado. Con algo sencillo explicaba: desead como niños recién nacidos. Pero nosotros estaremos ávidos de la palabra de Dios. ¿Estaremos así de necesitados por la palabra de Dios? Aquí estamos hablando de algo específico, palabra de Dios. No estamos hablando de adoración, no estamos hablando de congregarnos, no, palabra de Dios en cualquiera de las formas que lo podamos buscar. Ahora sí, puede ser congregándonos, teniendo un devocional, escudriñando la palabra. Amén. Entonces, es notorio, hermanos, en nosotros, cuando tenemos esa necesidad de la palabra. Es notorio, y también es notorio cuando en nosotros no hay nada. Cuando como congregación o en el momento de esta reunión, del culto, se nos nota que no hemos venido a nada. Sobre todo cuando uno se sienta atrás. Atrás hay ventajas y desventajas. Desventajas, que cualquier cosa lo puede distraer a uno. ¿Sí? Y no estoy diciendo que el sentarse atrás es malo, no, es por decirlo. Y ventajas también para aquellos que somos observadores. Así como desde aquí se ve todo, pero uno trata de no ver a nadie. Amén. Pero desde atrás uno ve todo y uno ve quiénes están platicando, se están riendo y otras actitudes. Y uno no dice nada porque uno no puede juzgar, porque uno ya se comportó así. Tal vez en mi caso no, porque yo más contento no podía venir cuando era joven acá a la iglesia. Amén. Entonces no tenía el privilegio de platicar con nadie. Pero sí, mi manera de sentarme en el tiempo de la alabanza. Hermano, en cosas sencillas es que uno y uno quisiera que todo esto tuviera el fuego del Espíritu Santo, porque sí hay materia para que eso suceda. Pero ¿por qué solo en unos cuantos? Ve que no todos tenemos hambre. Ve que no todos tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque la palabra, que es el alimento que nos conviene a nosotros, lo hemos llenado con otro tipo de alimento. ¿O no pasa a veces en la cena? Ya no quiero ni pasar comprando nada, me quiero ir a la casa. Entonces uno pasa y pasemos al súper y voy a comprar una bolsa de boquitas y una soda. Porque no quiero ver a nadie lavar platos, no quiero ver a nadie recoger basura, quiero estar tranquilo en la casa. ¿Por qué las situaciones nos hacen cambiar a nosotros en lo físico el tipo de alimento? Y ahora en lo espiritual, las situaciones nos hacen cambiar. Y ese reloj avanza lento. Y el que está aquí quisiera que también ya terminara, porque no hay respuesta, no hay nada. Amén. Y uno está ahí, pero igual uno tiene el consuelo, ¿verdad? Que si, bueno, si al hermano pastor, más de alguno, se le cierran los ojitos, imagínese a uno. Ese es el consuelo de uno. Amén. Fue algo así como
Cuando una vez me tocó hacer un examen de matemáticas en la universidad y me preguntan mis papás, ¿cómo te fue? Bueno, la mejor nota de todo fue 5.5 y no fui yo el que me la saqué. Entonces saquen sus conclusiones. Amén. ¿Cuántos estaremos así? Bien, entonces tiene que haber un apetito espiritual. ¿Y qué ejemplo más precioso en 1 de Pedro 2:2? Porque aquel que ha tenido hijos y sabe que hay que estar pendientes por su alimentación, conocen esa actitud. Y ahí no es que, lo voy a dejar ahí 10 minutos que siga llorando. Es injusto. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿usted cree que Dios será injusto cuando nosotros le buscamos de esa manera? No, ¿verdad? Entonces, apetito espiritual. Pero para tener todo esto, hay un punto muy importante. Para que algo se dé, o para que algo vaya creciendo, o para que algo se vaya desarrollando, tiene que estar en un ambiente adecuado, ¿cierto? Para que la fauna, para que la flora, para que un ecosistema apartado, para que un ecosistema que se quiera formar, todo se vaya desarrollando de la manera correcta, es necesario tener las condiciones adecuadas, ¿sí? Pero las condiciones adecuadas, usted cree, cualquiera podría decir, pero es que volvemos al mismo punto, estamos en este mundo, estamos expuestos a la contaminación, sí, pero tenemos mucha palabra, es decir, resistir al diablo, y una vez resistiéndolo, este va a huir, se va a apartar. Pero si tenemos la invitación ahí, pero si tenemos todas las condiciones para cometer algo malo, va a depender de nosotros. Entonces, si nosotros no cedemos a eso, entonces nosotros cambiamos todas las condiciones que estén a nuestro alrededor. Porque usted puede estar en una reunión, seguramente de trabajo, y están hablándose cosas de trabajo, pero siempre hay un patán en las reuniones que saca una frase, un pensamiento, una idea fuera del contexto y los desvía a todos. Una especie de chascarrillo malintencionado que hace que los demás sigan ese juego. Ahora, no es que vamos a demostrar que como vidrios templados, ¿verdad? Pero tampoco vamos a participar de eso. Y hay luchas, porque a veces en cosas así, ¿qué será entonces que a veces cuando ocurren esas situaciones, porque a algunos de nosotros nos da risa también? Porque nuestra mente no se define, sino que nuestra mente es fácil, un toque, un botón y ya. Alguien dijo una cosa que no debía y a mí también me da risa. Y se me nota que estoy disfrutando. ¿Cierto? Entonces, leamos Colosenses 3:1. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante de este versículo para lo que estamos hablando? Si pues habéis resucitado con Cristo, Cristo nos ha resucitado, nosotros estábamos muertos, ¿sí? Usted ya conoce esa palabra, que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Entonces somos resucitados y dice, una vez siendo resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces cada uno va haciéndose y va cumpliendo un propósito o una función, cada frase del versículo.
Dice, si habéis resucitado, una acción, la siguiente acción, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, buscad las cosas de arriba. Si nosotros las buscamos y si en verdad hemos sido resucitados, entonces podremos crear nosotros esas condiciones para no ser contaminados. Y aquí entra la cantidad de palabra que se ha hecho rema en su vida, porque muchos en el pueblo de Dios se jactan del conocimiento de la letra. Y uno los escucha afuera, personas o hermanos, no sé, que saben mucho de la letra, pero cuando uno escucha las interpretaciones que les da, quizás porque uno, en cierta manera, o mejor dicho, ha sido guardado para que se reciba un alimento de verdad, de calidad de parte de Dios. Y cuando uno escucha afuera las sandeces que se dicen de la palabra, cosas que no tienen sentido, unos rechazando todo lo que se dice en el Antiguo Testamento porque dicen que ese pacto ya no aplica para nosotros. Entonces hagamos esto y hagamos lo otro porque hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y todo lo que decía allá Moisés y los profetas, eso era para ese tiempo nada más, porque no había venido Cristo. Pero después que vino Cristo, ya de aquí para acá es lo que nos compete. Eso es lo que allá afuera creen muchos. Entonces, ¿dónde quedaría todo el tema de la adoración a Dios? Cuando uno ve que estaba el tabernáculo de Moisés, estaba el de David, estaba el de Salomón, ¿y qué representan cada uno? Y solo porque están allá en el Antiguo Testamento voy a invalidar o vamos a invalidar todo eso que es para bien de nosotros. ¿Qué es lo que cuando si entendemos eso podemos entender el libre acceso que tenemos a la presencia de Dios? Porque lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, pero ¿entendemos eso? Pero ese no es el tema de ahora. Ahí le queda de tarea a usted, ¿sí? Entonces, ese ambiente adecuado para que surja de nosotros ese apetito espiritual. Y hay otros puntos, pero no más. Amén. Hasta acá. Una cosa muy importante, Efesios 2:6. El Señor quiere traer avivamiento a nuestras vidas. Y este versículo dice que juntamente con Él nos resucitó, parecido a lo que veníamos hablando, amén. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto habla de que el Señor trae avivamiento a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros le buscamos. Amén. Y leamos el versículo que sería como el texto áureo para esta noche, que es 2 Corintios 5 y el versículo 9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El hombre espiritual, ¿qué es? Es muchas más cosas. Estas solo son algunas y es así de una manera superficial. Pero anhelar ser un hombre espiritual, primero se debe comenzar con eso, quererlo ser, anhelarlo. Pero como mientras tanto, así como estoy, todo me sale bien, no necesito. Y esa es la mentira que el diablo nos quiere hacer creer a muchos, que con lo que damos, con lo poco y con lo miserable que damos en entrega de nuestros cuerpos a Dios, que con eso poco es suficiente. Y ahí están las bendiciones, las añadiduras, ahí están los milagros, ahí está la solución a los problemas, ahí está una vida con un fluir
tan rápido espiritualmente, ahí está. El Señor nos lo ofrece día con día que escuchamos su palabra, día con día que le buscamos, día con día que leemos esto, ahí está. Pero simplemente vemos el alimento y nos levantamos de la mesa. Hacemos a un lado la servilleta y los cubiertos y decimos, gracias, está bien rico el alimento, pero no lo quiero. Sí, pero cuando seamos como un Mefiboset, amén. Cuando seamos como un Mefiboset, cuando nuestras piernas estén quebradas y deformadas, no nos vamos a poder levantar de la mesa. Y vamos a tener que comer con agrado de lo que el Rey nos sirve. Pero que no lleguemos a eso. Por eso el hombre espiritual, uno llora cuando ve estas cosas. Porque uno se da cuenta de eso. Me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, que Dios tenga misericordia. Y el mensaje central es, anhelemos ser hombres y mujeres espirituales, no fariseos, amén, no hipócritas delante de Dios, sino que con corazones humildes y con corazones contritos. Le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre. Sea que presentes o ausentes, Señor, queremos serte agradables, Padre. Señor, seguramente me he frustrado, Señor, porque he querido ser espiritual, pero he buscado eso de la manera incorrecta, Señor. Señor, quizás queriendo hacer sacrificios a ti, Señor, que no son necesarios, Padre. Y seguramente sin darme cuenta, Señor, he caído en una religiosidad vacía, Padre, en lugar de haber encontrado lo espiritual, Señor. Señor, desde mucho tiempo tú vienes hablando de que debemos ordenar nuestras vidas, Señor. Señor, y al poner en orden nuestras vidas, Señor, podremos ser libres. Señor, que cuando me invites a tu mesa, Padre, que yo no desprecie, Señor, porque tu alimento es delicioso, Padre. Tu alimento es eterno, Señor. Tu alimento me hace bien, Padre. Señor, y así como ese niño que llora, Padre, ese recién nacido, ese niño que tiene una necesidad en su estómago, Padre, así, Señor, así quiero anhelarte, Padre. Así quiero anhelar tu palabra, Señor. Señor, y que esa palabra, Señor, sea parte de mi ser, Padre. Señor, y te quiero buscar, Padre, te quiero buscar en justicia, Padre. Esa justicia que tú me enseñas, Señor, que no es por obras, Padre,
sino que es por tu gracia, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Aquí estoy una vez más, Padre. Quizás muchas veces no estoy de acuerdo con lo que tú traes, Señor, pero al menos que haya un corazón sincero en mí de reconocer que lo que tú hablas es verdad. Gracias, Señor, y que tú puedas restaurarme, Padre, y que puedas tener misericordia, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Y dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra y tu consejo, Señor. Señor, llévanos con bendición y paz, y que tu presencia, Señor, el gozo que tú das por medio de la restauración en nuestras vidas, que no sea quitado, Señor, y que permanezca, Señor, en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerde que este sábado son los bautismos. Ya escuchó las indicaciones.